Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Santiago el menor o Jacobo el menor, no lo dice específicamente el texto bíblico, pero historiadores como Plinio el Joven, Tácito, Flavio Josefo, inclusive Eusebio de Cesarea, coinciden en que Santiago el menor o Jacobo el menor nació en Caná. Y en el programa pasado ya habíamos hecho referencia de otro apóstol que nació en Caná de Galilea, y es Judas Tadeo. Pues claro, se dice por la historia que Judas Tadeo y Jacobo el menor, hermanos, ¿sí? Hijos de Alfeo, hijos de María de Cleofás, que se indica por algunos textos extrabíblicos de la historia que María de Cleofás era hermana de María, la madre de Jesús. Entonces, Tadeo, es decir, Judas Tadeo, Jacobo el menor, eran hermanos, pero serían primos hermanos con el Señor, con Jesús. Entonces, Caná de Galilea, referenciamos lo que es el lugar donde Jesús inicia su ministerio terrenal y hace el primer milagro, en Caná de Galilea. Es un pueblo que al mirar las referencias históricas se ha dicho que realmente no se tiene como claridad en dónde estuvo esa aldea o esa ciudad de Caná. Los historiadores dicen que era una aldea, un pueblo pequeño, de moradores de pastores, de recolectores de frutos, de funcionarios, de trabajadores, funcionarios como trabajadores, de los romanos, en donde los contrataban para los caminos, para los acueductos, para todas las obras públicas que hacía el Imperio Romano en Medio Oriente. De tal manera que era un pueblo humilde, pero un pueblo que cuando uno lee la descripción de la aldea de Caná, para quienes conocen un pueblito que está en el fondo del lecho del cañón del Chicamocha, cuando empieza uno a descender el llamado Pescadero, ve uno un pueblito desde la alta montaña y uno dice, ¿y ese pueblito allá cómo se comunicará con los demás pueblos? Es un pueblo aislado, pero pongo el ejemplo de Sépita porque es un pueblo realmente bien bonito. Y sus moradores viven de su recolección de sus productos como el zapote, el coco, otros cítricos, pero especialmente el del pastoreo, porque cuando uno empieza a bajar el Pescadero, usted ve todas esas casas y ahí siempre ve uno los corrales o las casitas donde están los cabros. Entonces ese es así, para quienes conozcan ese pueblito, era Caná, donde nació Jacobo el menor y en donde pudo nacer, según la historia extrabíblica, su hermano Judas Tadeo. Esa es la parte geográfica, ¿no? Sí. Miremos la parte social, muy importante. Recuerdo que cuando uno habla del ámbito social, siempre es el individuo relacionado con otra persona, con un grupo pequeño, con un grupo grande, hasta con un municipio, un departamento y una nación, que es la población de todo estado. Entonces, al hablar de la parte social, miramos que en el caso de Jacobo el menor, era porque en esa parte del Nuevo Testamento siempre existían unos nombres que llevaban muchas personas. Recuerda que nosotros cuando estudiamos a Jacobo, el mayor, hermano de Juan, el evangelista,
el apóstol, dijimos que habían mínimo 3 Santiagos o 3 Jacobos, porque es que Santiago es en el lenguaje griego, latín griego, y Jacobo es en el hebreo, pero Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Y recordamos que habían 3 Santiagos. 1, Santiago el mayor, hermano del apóstol Juan, hijo de, ¿cómo es que se llamaba? De Zebedeo. Zebedeo, los Sí, hijos del Zebedeo. del Zebedeo. Y había también un Santiago, que es el que estamos hoy hablando, hermano de Judas Tadeo, Santiago el menor. Y hay otro Santiago que también está en las Sagradas Escrituras, que es, yo utilizo esta expresión como para poder entender un poco más. De pronto, en el fondo teológico tiene otra explicación, pero es para poder entender que Santiago, ese tercer Santiago, es el que se llama el medio hermano de Jesús. ¿Por qué medio hermano? Porque es que después de que nació Jesús, José y María hicieron su vida íntima, se conocieron, como es el término hebreo, y tuvieron más hijos. Y dentro de esos hijos que tuvo José y María, después de la venida del Señor, nació un Santiago, le pusieron el nombre de Santiago o Jacobo. Ese es el Santiago que debemos distinguirlo de los de Jacob, de Santiago el mayor, hermano de Juan, Santiago el menor, hermano de Judas, Tadeo también apóstol, y el tercer, Jacobo o Santiago, es el escritor de la carta universal, el medio hermano de Jesús. Y otra tercera característica social es el que presidió el concilio de Jerusalén en el año 50 a raíz del debate de los judaizantes, el problema que se suscitó especialmente en la región de Galacia. Entonces ahí tenemos, y como una cuarta característica, Santiago, el que presidió el concilio del medio hermano de Jesús, fue el primer pastor de Jerusalén, distinto a Santiago el menor, que murió en unas condiciones como lo veremos más adelante, y distinto a Santiago el hermano de Juan, que recordemos que cuando él salió del templo, Herodes lo mandó a que lo mataran con espada. Fíjense que es distinto. Y hago una aclaración. Si ustedes entran a algunos estudios o literatura, especialmente de Wikipedia, incluso de enciclopedias católicas, ustedes van a ver ahí que Santiago, el escritor de la carta, que el que presidió el concilio en Jerusalén en el año 50, que el que fue el primer pastor de Jerusalén, lo equiparan ahí como a Santiago, el apóstol, el menor. Es decir, para los católicos, aclaro, Santiago el menor, o Jacobo el menor, Santiago el que escribió la carta, y el que presidió el concilio de Jerusalén, y el que fue pastor de Jerusalén, ¿es el mismo? Resulta que no. Reitero, 3 Santiagos. El medio hermano de Jesús, el hermano de Judas Tadeo, y Santiago el mayor, el hermano de Juan el apóstol. Espero que haya quedado claro. La parte de la historia podemos resumirla en que Jacobo el menor se dice que él realmente presidió en principio la iglesia en Jerusalén, pero que después, a raíz de toda esa persecución, y especialmente cuando Roma en el año 66 de la era cristiana se toma a Jerusalén y luego la destruye en el año 70, se dice que Jacobo el menor salió de ahí para predicar en otros lugares. Esa es la parte histórica. Lo que más debemos entender de Jacobo el menor es que le decían el menor. Hay 3 posiciones que son interesantes. Una, se dice que por la costumbre, cuando alguien pertenecía a un grupo grande y habían 2 nombres, al mayor
Le decían el mayor y al menor, menor. Entonces uno sabe que de pronto Jacobo el menor era porque tenía menos años que Jacobo el mayor. Pero hay otra posición que dicen que no, que las costumbres del pueblo, especialmente en la Galilea, era que cuando una persona, habían dos Santiagos, y el uno era alto y el otro era bajito de estatura, entonces al alto le decían el mayor y al bajito le decían el menor. Interesante la posición. La otra posición es desde un punto de vista social. Es que decían que siempre en un grupo hay varios subgrupos. Por ejemplo, aquí teníamos el grupo de Pedro, Juan y Jacobo, en este caso el mayor. Pero había otro grupo que era, si recuerdo, era Mateo, estaba Bartolomé y estaba Felipe. Y otro grupo estaba Judas Tadeo, estaba Simón el Cananeo, el mismo Simón, ahora se me olvidó el nombre que le dicen Simón el Celote, y luego entonces, por esa razón que era un grupito como que de menos rango, entonces por eso le decían a Jacobo el menor. La parte cultural es importante, amigo oyente, porque distinguimos lo siguiente. Y mire que por no entender la parte cultural y la parte geográfica nos podemos confundir que todos los Santiagos son los mismos. Y no, porque mire, Santiago el menor, que hoy estamos hablando, nació en Caná. Y ese pueblo de Caná queda muy cerca al mar de Galilea y digamos entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo, la parte norte, en la ciudad de Galilea. En cambio, Nazaret queda en la parte sur de la Galilea. Y en la parte sur, es decir, Nazaret, tenían mucho más pensamientos del judaísmo que no los del norte, que los del norte tenían mucha más influencia de los griegos. Y en la parte sur de Galilea tenía más influencia de los judíos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los del norte, como en el caso de Jacobo el menor, pensaba como los griegos, trabajaba como los griegos, hablaba como los griegos, hablaba el griego. En cambio, los del sur no lo hablaban así. Entonces hay una diferencia realmente entre lo que es haber nacido en Caná y haber nacido en Nazaret, donde se crió Jesús y donde nació Santiago, el hermano o el medio hermano del Señor, Marcelita. Sí, bueno, pues gracias a Dios que Juan, todo ese conocimiento que tiene de su constante estudio, porque realmente de Santiago el Menor no hay mucho, o sea, es que realmente no hay información, o sea, es muy poco lo que la Biblia menciona sobre este Santiago, hijo de Alfeo. Y pues de lo poco tenemos en Marcos 15:40, donde menciona lo siguiente: algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Es de los pocos, o sea, versículos, si no el único, que habla de Santiago el menor. Entonces, difícil, por supuesto, hacerse una idea del perfil de este discípulo. O sea, sí, pues por supuesto era apóstol, era discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que podemos ver acá es cómo también esto nos muestra que, pues, si no hay tantos registros de él, pues pasó, digamos, como, entre comillas, desapercibido, en el sentido de que no se dejan registros de este discípulo, no sin que ello quiera decir que no haya sido importante para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si Él lo llamó por algo. Si lo escogió, si lo capacitó y si lo envió, es por algo, porque Él tenía, por supuesto, las capacidades y la disposición para seguir al Maestro. Pero pues realmente es muy, digamos, como que desde nuestro punto de vista lo que buscamos es como hablar sobre el perfil personal de los hombres que están registrados acá en la Biblia,
Entonces, pues difícil hablar de algo sin que de pronto pues es caer de pronto en algo que sea desfasado de la palabra. Y más difícil se hace, como lo mencionaba Juan, cuando vamos a buscar en internet y pues los buscadores ahí, Wikipedia y todas estas páginas, pues nos llevan es a Santiago o bien el otro Santiago, hermano de Juan, o bien Santiago, el medio hermano de Jesús. Entonces se hace más complicado, pero yo creo que esto nos deja también como una enseñanza de cómo pues muchos de nosotros a veces pasamos desapercibido en el ministerio, en la obra de nuestro Señor, sin que ello quiera decir que no es importante lo que se realice. ¿Sí? Sí. Oye, interesante lo que nos ha indicado Marcela, porque mire, amigo oyente, cuando tengan alguna oportunidad de entrar a la plataforma YouTube y Facebook en Fuego, ustedes van a ver todos los personajes que examinamos del Antiguo Testamento. Y hay algunos personajes que tienen cantidad de información. El mismo Abraham, el mismo José, Moisés, bueno, la mayoría de los jueces, y no se diga de los reyes, los tres, y los reyes que estaban divididos en el reino del norte y el reino del sur. Y hablando de los profetas, hay algunos que tienen mucha información y hay unos profetas que absolutamente no tienen ninguna información. Mire que cuando uno estudia la historia universal, bueno, otros le dicen que es la historia mundial, que porque la historia universal es todo el universo, cuestiones de expresiones a veces que son interesantes, pero tampoco puede uno complicarse. Cuando uno estudia la historia universal, que se llama así, de acuerdo a los historiadores, encuentra uno personajes que nunca la historia habla nada de ellos. Y cuando uno investiga en toda esa trasegar de cantidad de literatura de historia, encuentra unos personajes y dice, pero este personaje, ¿por qué no lo conocemos? Voy a ponerles un ejemplo y les hago esta pregunta. Es posible que lo sepan muy bien. En Colombia se dice por las estadísticas que el 90% de las denominaciones es pentecostal, ¿cierto? Sí. Si yo le preguntara a las personas, y en un programa que una vez hice, pues me di cuenta que la gente no sabía quién era Jonathan Parham o Parma y William Seymour. Y entonces yo decía, oye, pero si la iglesia cristiana en Colombia la mayoría es pentecostal, ¿por qué no saben quién es William Seymour y Johann Parma? Y esos dos personajes casi no se conocen en la historia de la iglesia. Y entonces, ¿cómo puede uno explicarse, amigo, que la iglesia en el mundo la mayoría es pentecostal y no saben quiénes son estos dos personajes? Se los dejo de tarea para que los estudien. Son increíbles. Esto para poner un ejemplo, amigo, que así ocurre también en las Sagradas Escrituras, y especialmente con la mayoría de apóstoles, porque Marcelita, lo que tú nos decías. Sí. Pues nosotros hablamos de Pablo, los conocemos mucho. De Pedro también, de Juan también, de Mateo también. Bueno, algunas cosas de Andrés, otras cosas de Bartolomé, otras cositas de Felipe, y como que ya cuando uno, Tadeo, nada, Jacob el menor, menos. Entonces uno dice, ¿y por qué? Pero tú has dicho una cosa muy importante. Esto nos deja una enseñanza. Dios sí sabe quiénes fueron ellos, por qué los llamó, por qué los eligió y por qué murieron martirizados, solo por la obra de ellos. Entonces yo creo que también nos debe servir. No nos interesa que nosotros no seamos famosos y conocidos, porque Dios sí nos conoce. Así como Dios no permitió por su voluntad de que quedara registrado todas las cosas de Jacob el menor, pero lo que decía Marcelita, abra usted Wikipedia y encuentra usted infinidad de documentos de Jacob el menor. Yo, por ejemplo, no sabía que Eusebio de Cesarea, que fue el primer historiador cristiano en el siglo IV, había hablado tanto de Jacob el menor.
Entonces también Dios permite que por medio de otros historiadores, que bien es cierto no forman parte del canon, pero ellos sí nos dicen dónde nació, cuál fue su ministerio, cómo fue martirizado y en dónde estuvo predicando. Con eso es más que suficiente. Lo más importante es que nosotros cumplamos nuestra misión para la cual Dios nos ha llamado. Ahora, en verdad, conocer uno que hizo el apóstol Jacobo el Menor, pues como decía, solamente Dios sabe que los llamó, les dio una misión, cumplieron la misión, y lo que se conoce es que sí, todos los apóstoles murieron martirizados. ¿Por qué? Por predicar a Jesús. Eso es lo más importante. Y lo otro es la enseñanza que nos deja. Por ejemplo, Marcela nos hacía referencia a esa parte, digamos, de sencillez que se puede ver en los apóstoles, y en este caso Jacobo el Menor. Y también vemos que los apóstoles, para esa época, ejercer el ministerio no era cosa fácil. Si, por ejemplo, se dice que Bartolomé estuvo en todo lo que es la parte hoy de Siria, la parte de Armenia, la parte del Cáucaso, la parte del Mármara, pues sufrió igual que, por ejemplo, Pablo, que fue a Roma. O sufrió también lo mismo Pedro, que estaba en Antioquía. Entonces todos sufrieron la persecución, pero lo que hay una unidad en los apóstoles es que ellos cumplieron la misión que Dios les dio y murieron por predicar el evangelio. Tal vez lo más importante. Marcelita. Sí, digamos que una de las cosas, y a mí siempre cuando uno se encuentra con situaciones como esta, me remito al versículo que está en el Antiguo Testamento, y es: las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a sus hijos. Entonces, digamos que acá, pues yo creo que es donde aplica también este tipo de cosas. Como mencionábamos, de Jacobo el Menor no hay mucho. Este versículo está en Deuteronomio 29:9, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, como mencionábamos, no por el hecho de que no hayan registros de Santiago el Menor en el canon, no quiere decir que no haya sido importante. Por supuesto que lo fue, y lo más importante que es que estuvo al servicio de nuestro Señor Jesucristo, que fue siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que manejó un bajo perfil, que el Señor permite que así se mantenga para nosotros. Pues bueno, es en la soberanía de Dios que esto haya sido así. Estuvo con Jesús, hizo parte de los 12 apóstoles, fue lleno también del Espíritu Santo, tuvo el poder del Espíritu Santo, porque cuando el Señor Jesús los comisiona, los envía a sanar y demás, ahí iban todos los 12 apóstoles, iban los 12 discípulos a hacer esta labor, a seguir este llamado de parte de nuestro Señor para ir y sanar enfermos. Así que él también contaba con el poder del Espíritu Santo, estaba lleno por parte de nuestro Señor, fue ese vaso para que Jesús lo llenase y fuese a predicar el evangelio. Así que esto es lo que el Señor nos permite pues leer de él, de lo poco que hay en la palabra, y es en su soberanía que no tengamos tantos rastros de él, pero también aún con los silencios de Dios aprendemos, y era lo que decía en el anterior segmento. Aún con los silencios de Dios Él nos está hablando. Este silencio que hay de Jacobo es lo que mencionaba, para aquellas personas que a veces se sienten insignificantes, porque de pronto no se les menciona, porque de pronto no son tan notables. O sea, sea feliz con que sea hijo de Dios, con que tenga ese título. El hecho de ser hijo de Dios, el hecho de ser siervo de Dios, ya eso es importante. Sí, ya eso es, o sea, es un regalo, es un don de Dios, porque para nuestro Señor, tal vez para nosotros desde la parte humana, pero no se dice nada de Jacobo el Menor, pues no fue tan importante.
pero sabemos que Dios no juzga como nosotros juzgamos, porque para Dios Jacobo el menor fue importante, lo llamó, lo escogió, lo eligió, lo comisionó para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, para lo que vino después de la resurrección de Cristo Jesús, y allí en los registros celestiales está, y seguro está también sentado allí, o sea, está gozando también de la patria celestial, y eso es lo importante. Entonces yo creo que esto también nos deja esa enseñanza para, como lo mencionaba, para esas personas que a veces viven como acongojadas y como, ay, pero es que a mí no me mencionan, pero es que, mire, tal persona llegó y ella sí alcanzó a estar allá al lado del pastor y sí se la pasa allá con la esposa del pastor y mejor dicho, y viven como con esa amargura, esa tristeza. No, sintámonos privilegiados por el solo hecho de haber sido escogidos por nuestro Señor para gozar de la salvación y saber que en la vida eterna nuestro Señor nos va a dar ese lugar de estar a sus pies adorando. Oye, tremendo, Marcelita, lo que tú nos has compartido, y sabe que uno en su humanidad, a veces uno puede sentir celos o envidia de ver que el compañerito que de pronto sabía menos Biblia lo haya nombrado líder o pastor, y sí, hay que decirlo, hay gente que sufre, ¿no? Sí. Pero allí precisamente es lo que está la enseñanza de ver los personajes bíblicos, porque, por ejemplo, se dice que, bueno, en Lucas capítulo 10 está lo del envío de los 70, y otras Sí. versiones que dicen que eran 72, Sí. los discípulos. Ujú. Miren, se dice por algunos historiadores muy reconocidos que dentro de todos esos 72 o 70, ahí estaban los 12 Sí. apóstoles que nombró él, en igualdad. Este es un argumento. Segundo, en Gálatas capítulo 3 del versículo por ahí como 22, 23 en adelante, no recuerdo si es el versículo 28, Pablo le dice a los Gálatas: ya no hay judío, Ni- ya no hay gentil, ya no hay circunciso ni incircunciso, ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay mujer, ya no hay hombre. Ujú. ¿Qué es lo que nos enseña Pablo? Lo que desarrolló el pensamiento de Jesús. Todos delante de Dios somos iguales. Y lo que Dios nos ha dado, como dice la palabra de Dios, debemos darlo de gracia. Nos ha dado las cosas de gracia, las damos de gracia. Y lo que Dios nos da para nosotros, así sea poquitico, de las cosas de Dios, hagámoslo de esa manera, que vamos a estar iguales ante eruditos grandes como Pablo, ¿no? Por ejemplo, Jacobo, el menor, no conocemos nada. De Pedro y de Juan, de Mateo, conocemos cantidad de cosas, Sí. pero somos iguales ante Dios. Esto lo digo porque a mí siempre me ha sorprendido, Marcelita. Es que iba a decir algo bonito que me acordé ahorita de mi corazón. En la iglesia donde nosotros nos congregábamos hace algún tiempo, había un hermanito. Iba a decir el nombre, hace tiempo no lo veo, Luis. Y era un hermanito tan sencillo, arreglando las sillas, andaba por ahí mirando los carros, todo una sencillez, pero con un verdadero amor de siervo. Y uno se pone a pensar, vean, esta persona está haciendo lo que Dios le dio en su corazón y lo hace con gozo, lo hace con alegría. Eso es lo más importante. Y algo que quería decir, Marcelita, amigo oyente, es que miren, recuerda que cuando estuvimos en esta emisora para un cumpleaños, o fue para una reforma, para un cumpleaños de la reforma, Sí. que presentamos a 20 mujeres Sí. que nadie las conocía, y esas 20 mujeres fueron las protagonistas de toda la reforma protestante. Es decir, muchas veces fueron tan mayores exponentes. No recuerdo de cómo era una monja, Catalina. No, Catalina Bómbora era la esposa de Lutero. Se llamaba Escolástica. Ella
estaba en un convento y le llevaban algunos escritos de Lutero. Y esa monjita, dentro de todas las monjas que estaban allá, les repetía, mire lo que dice Lutero. Y ese convento, todo se levantó y apoyó a la reforma. ¿Conoce uno esas historias? Realmente no. ¿Le costó la vida a ella? Sí. Y a muchas otras mujeres, 20 mujeres que seleccioné para hacer esos programas de cómo la mujer había sido una artífice esencial, decisiva para la reforma protestante. Y así en todo, aquí en Colombia. Aquí en Colombia hay unas mujeres que han dado su vida por el Evangelio y no las conocemos. Marcelita. Sí, así pasaba con muchas personas. Entonces, y esa es la soberanía de Dios. O sea, si aún a veces con poco ya, digamos, se lleva a un personaje de la Biblia a ocupar o a rendirle digamos, como una adoración inclusive por encima inclusive de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense si Dios hubiese permitido que hubiese como tanta información. Y es que cuando vemos realmente, y no solamente Jacobo el menor, muchos de los discípulos, porque realmente eran 12 discípulos, y por ejemplo el que reemplazó a Judas, Matías, creo que era, de él poco se conoce también, muchos discípulos que solamente todos se centran como en Pedro, en Pablo, sí, los que mencionamos, Mateo, porque eran sobresalientes en el ministerio por su mismo temperamento, ¿cierto? Pero entre Jacobo el menor y otros tantos de los cuales no se sabe mucho, no se tiene mucho registro, y esos son los temperamentos con los que Dios nos ha formado, que a veces hay personas que pasan desapercibidas, por decirlo así. Hay otros que, digamos, nuestro temperamento es más como estar, los que somos más sanguíneos y coléricos y más. Hay otros que son más flemáticos, más melancólicos, que los lleva a hacer las cosas, a hacerlas bien, pero estar allá en su mundo, en sus cositas, y no quiere decir que esté mal. Lo importante es que él cumplió el propósito, lo importante es que él estuvo a los pies de nuestro Señor, y que así como Juan lo mencionaba, hay muchas personas en la historia, no solamente de Jacobo, de los apóstoles, sino muchas personas en la historia que hicieron grandes cosas y ni por enterados nosotros de que ellos estuvieron e hicieron todo eso, y que pues mucho de lo que hoy gozamos pues haya sido también por el trabajo y mártires inclusive en su momento. Entonces esto definitivamente es donde nos damos cuenta, y por eso al principio decía que estos temas no solamente pues los edifican a ustedes, sino también a nosotros. Nos edifica porque cuando uno está hablando de esto, pues también uno mismo pues el Señor, el Espíritu Santo nos ministra para recordarnos que todo lo que hagamos para nuestro Señor lo hagamos por Él, lo hagamos para Él, que nos sintamos privilegiados del llamado, o sea, de poder gozar. En este momento hay miles de personas que están partiendo a la eternidad sin conocer a Cristo, sin haber tenido la oportunidad de arrepentirse. Entonces, cuando usted vaya de pronto a pensar, no, pero es que yo sigo en lo mismo, lo que decía Juan de este hermanito allá en la iglesia, de que sí, era el que estaba afuera cuidando los carros, estar pendiente. Eso para Dios es importante, porque todo eso para Dios cuenta. ¿Por qué? Porque es el corazón, ¿sí? Dios mira nuestro corazón, pero si usted está cuidando los carros y está amargado, pues eso a Dios no le va a llegar. O sea, eso no le va a llegar, eso va a ser como un olor horripilante, como dice mi esposo a veces, horripilante. O sea, es que no se trata de que el que está en la alabanza, ese sí le llega al Señor la ofrenda, y el que está, no se trata de eso, porque el Señor mira ese corazón. Claro, conocemos de Pedro, conocemos de Pablo, conocemos de todos, de estos apóstoles, grandes obras, gran responsabilidad la que ellos tuvieron y con la que ellos se presentaban ante el Señor, porque además estaban siendo referente para muchas personas. Pero es el corazón el que nuestro Señor mira. O sea, usted puede estar
cuidando los carros, dándole la bienvenida a la gente a la iglesia que llega. Pero si usted está con una sonrisa y en su corazón, ay, qué pereza otra vez en lo mismo, ay, mire esa como vino hoy mire cómo se le nota todo, olvídese que eso a Dios le va a agradar, jamás. Y lo mismo el predicador, si el predicador está con la misma actitud otra vez y se está vistiendo, ay Señor, bueno, ahí vamos, a Dios no le va a agradar eso. Jamás le va a llegar eso como una ofrenda agradable. Va a ser como un símbolo que le retiñe al oído. Entonces nosotros acá, lo que decía Juan, si Juan viene, vea, no es por nada, y no es porque mi esposo esté acá a mi lado y porque sea mi esposo, pero Juan todos los días que viene para el impulso, lo hace con una alegría, con un gozo, sí, es con un amor, que yo a veces le digo, mi amor, quédate, porque no le escribes a los pastores que no puedes ir tal cosa, o de pronto cuando no ha habido la limitación económica, y él así sea caminando, lo que sea, él, porque lo hace y dice, con que haya gente, o sea, el compromiso que yo tengo con Dios, porque Dios me ha dado este conocimiento, y yo lo quiero transmitir. O sea, es eso, es el amor con que nosotros hacemos. Y seguramente Jacobo el menor está en los escritos. Puede que lo que él haya hecho para el ojo del hombre haya sido insignificante, y tal vez por eso no hay tantos escritos como lo hay de otros que hemos mencionado, porque tal vez no era, o sea, tal vez se dedicó a cuidar no sé, personas, abuelitos, bueno, no porque los abuelitos sean insignificantes, pero tal vez se dedicó a otros oficios que no eran de gran relevancia, pero para Dios seguramente están ahí registrados en la eternidad. Qué bueno, Marcela, porque es que Dios es el que conoce nuestros corazones. Y por eso existe una doctrina que se llama la presciencia de Dios. Él conoce lo que nosotros podemos hacer en servicio al ministerio de la iglesia y para la gloria de Él. Por eso cuando uno toma el ser cristiano y denominarse uno cristiano, es una gran responsabilidad delante, no de los hombres, delante de Dios. Porque Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros deseos, conoce por qué razón nosotros hacemos lo que hacemos. Él conoce por qué lo que decía Marcelita me da alegría acá. Miren, tú conoces, Marcelita, que a mí no me gusta cuando empieza a nevar, yo me encierro. Una vez me vine a la emisora y cayó un aguacero en donde yo llegué acá con los zapatos llenos de agua, sin sombrilla, sin nada, quedó aquí todo inundado donde me siento. Y yo decía, Dios mío, me va a dar alguna gripa, pero tremenda. No, nada me pasó. Y yo aprendí de eso, que cuando uno hace las cosas de todo corazón, para la gloria de Dios primeramente, pues el Señor es el que respalda todo. Así fueron los apóstoles. Ellos entregaron su vida, no les interesó nada. Y mire, amigo, que no son solamente los apóstoles. Pedro Baldo, se fundó a raíz de él un movimiento se llamado los valdenses. Y sabe que Pedro Baldo era el más rico de Lyon, una ciudad de Francia. Y una vez él llevaba sus joyas y las vendía en toda Europa. Y una vez llegó por allá a una casa de una hermanita que le dijo, mire, vende todo lo que tiene y siga al Señor. Y él tomó tan en serio ese texto que cuando regresó a Lyon tenía mucha riqueza, era el más rico de Francia. Y repartió sus bienes, mucha plata, una tercera parte para su esposa y sus 4 hijas. Otra tercera parte para una imprenta que estaban empezando a escribir o a traducir la Biblia, y se tradujo 50 Biblias antes de la Reforma Protestante, y una tercera parte para una escuela, un orfanato, para que los niños tuvieran ropita, colegio y educación. ¿Ustedes han escuchado de Pedro Baldo? No, un hombre que él, con su movimiento llamado los valdenses, fue el que promovió toda la Reforma Protestante cuando ya llega Lutero, Zwingli y Calvino. Entonces fíjense que todos estos ejemplos
Es lo que decía Marcelita, Dios conoce nuestro corazón, nos ha dado un llamado y cumplámoslo, eso sí como dice, ¿no? Con temor y temblor. Eso sí al pie de la letra, porque después Dios nos va en los juicios, nos va a decir, bueno, yo le dije que usted cuidara bien los carros y usted se puso para allá a renegar, como decía Marcelita, que de qué le sirvió de nada. Hay que hacerlo con gozo. Sí. Con gozo, con amor. Y voy a citar algo que dice el maestro John MacArthur sobre este apóstol silencioso, y es: la importancia de los discípulos no radica en su genealogía. Si hubiese sido importante, la Escritura lo habría dicho. Lo que hizo a estos hombres importantes fue el Señor a quien sirvieron y el mensaje que proclamaron. Uf, tremendo. Son John MacArthur. Sí. Bueno, Marcelita. No, ya nos despedimos porque ya llegamos al final, a nuestro tiempo. Se nos pasó rapidísimo. Esperamos que haya sido de mucha bendición y edificación este programa. Y recuerda, no importa la labor en la que usted le está sirviendo a Dios, es importante. Lo importante es el corazón y el amor con lo que usted hace esa labor. Así es. Pablo recomienda que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos de buena manera y de todo corazón. Eso es lo que hay que servirle así al Señor en la misión que Dios nos ha dado. Gracias en el Control Master a Vivian y a Lorena, y gracias Marcelita por su compañía. Dios te bendiga y te dé más sabiduría. Amén. Y amor para soportar a este muchacho. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Bendiciones.